Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste en esa cruz. Deposita en nuestros corazones, Señor, realmente todo lo que tú pagaste por nosotros, Señor. Que podamos ser sensibles, Señor, a lo que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Al grado que nos lleve, Señor, a ver que tú diste todo, Señor. Algo impagable, Señor. Y que podamos estar totalmente agradecidos y comprometidos contigo, Señor. ¿Por qué? Porque queremos agradarte. Hacerlo porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones, llegue esa palabra a donde tiene que llegar, Señor, y haga su trabajo, Señor. Y que seamos conscientes, Señor, si tenemos esa conciencia, como decía Pablo, cauterizada, tú puedes volverla, Señor, dejarla como nueva, Señor. Tú haces las cosas nuevas, Señor, y que podamos ver que estamos fallando, Señor, y corregirlo, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Nos quedamos en Mateo, capítulo 15. Vimos hasta el 20 la semana pasada. Vamos a ver del 21 al 28. Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. El tema es la fe en Jesucristo de la mujer cananea. ...15, 21 al 28... Sí, dice el versículo 21... Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, vemos que Jesús estaba en Genezaret, y sale de ahí y se va a esta región de Tiro, de Sidón, que queda prácticamente a la frontera, saliendo de Israel, en las fronteras. Eran ciudades gentiles que siempre tuvieron rivalidad, tuvieron problemas entre Israel y ellos, ¿no? Tiro y Sidón eran lugares donde el comercio era bueno. Sin embargo, surge la pregunta de cómo es que el Señor Jesús decide salir a este lugar donde pues tenían conflictos con los judíos. Eran personas que no estaban, de hecho, prácticamente decía el Señor Jesús que Él vino a hablarles a las ovejas de Israel, ¿no? No estaban como que contempladas para que Él diera el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Sin embargo, vemos que decide salir de esas fronteras para entrar a esas tierras. Algo que podemos observar es que el Señor Jesús invertía su tiempo. Algo que podemos observar es que Él invertía su energía. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar, para sanar a los enfermos que le llevaban. Lo vimos en Genezaret. Hoy lo vemos saliendo de esas fronteras de Israel para entrar a este lugar de gentiles, a ese territorio que no era judío. Aún sabiendo que era difícil que los judíos lo encontraran allá, lo siguieran, porque lo seguían a todos lados, pero saliendo de las fronteras, Él sabía que era difícil que lo encontraran ahí, que lo siguieran. Y algo que también debemos observar es la distancia. El Señor no le importaba caminar muchísimas distancias y estaba Él motivado por algo. ¿Qué era esto que lo motivaba? Obviamente cumplir con la voluntad del Padre, glorificar a Dios, o sea, al Padre, y obviamente misericordia para nosotros, los perdidos, ¿no? Es algo que tenemos que tener nosotros mismos. Tenemos que no importarnos ir a lugares, no importarnos invertir nuestro tiempo, no importarnos realmente tener tal vez
esa vida sacrificial por otras personas, pues a eso fuimos llamados y somos seguidores de Jesús, ¿no? Estamos viendo que el Señor estaba motivado por esto, Él caminaba muchísimo, eran kilómetros y kilómetros para llegar a ese lugar, y esta vez se dirigía a un camino donde solo iba a satisfacer la necesidad de una sola persona, no de muchos, como vimos que en Genezaret fue que sanó a muchas personas que le llevaron. No, aquí estamos viendo que a una sola persona, una mujer gentil, una mujer de fe, tenía una cita divina con esta mujer. Al mismo tiempo vemos que el Señor también quería un poco de descanso, porque Marcos nos dice de esto. Entonces vemos que para estas dos cosas el Señor Jesús sale de Israel, sale a las fronteras de Israel, y vemos que el motivo era el amor, un amor remarcable, un amor inesperado hacia esta mujer cananea, y esto nos pone también en que vemos que el Señor tiene amor y compasión por las mujeres. A veces las mujeres creen que no, pero sí, estamos viendo claramente que tiene amor hacia todas las mujeres. El Señor Jesús dice que no pudo mantenerse oculto, porque dice Marcos que quería ir a algún lugar donde pues obviamente no fuera interrumpido, donde pudiera estar con sus discípulos, donde pudiera descansar. Eso lo podemos ver en Marcos 7, capítulo 24 al 26. Él decía ya en esa versión de Marcos que no quería que nadie supiese que él se iba a meter a esa casa, ¿no? Sin embargo, no pudo esconderse, no pudo mantenerse oculto, porque esta mujer cananea llegó y obviamente se encontró con él, tuvo un encuentro con él. Esta mujer cananea, y los cananeos eran descendientes de los antiguos enemigos de Israel, dijimos que tenían conflictos. Dice que nuestro texto dice que la mujer había salido de aquella región, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Entonces vemos que esta mujer cananea, aunque se identificaba como enemigo de los israelitas o de los judíos, a pesar de que ella escuchaba otras doctrinas de demonios, tal vez sí llegó a acudir a sus dioses, tal vez sí llegó a buscar de ellos, pero lo que estamos viendo, que si no insistió era porque no tenía fe, no confiaba en esos dioses de la cual esa doctrina se hablaba ya, porque no vemos que insista, no vemos que persevere, pero sí vemos que decide ir en busca del Mesías judío, y iba por una bendición, algo que solo el Señor Jesús podía dar, porque ¿de quién vienen las bendiciones? Solo pueden venir de Dios, ¿no? Entonces esta mujer sabía que el Señor Jesús venía de Dios, sabía que el Señor Jesús era el Mesías, pues le llama Señor, hijo de David, que es un título que se le atribuía al Mesías prometido. Entonces, algo que estamos viendo, que esta mujer reconocía que él era el enviado de Dios, y por eso se acerca e intercede, y vemos que el único intercesor es Cristo entre Dios y el hombre, ¿no? Una vez más comprobamos la palabra de Dios. Ahora, algo que tenemos que observar, que para acercarnos nosotros al Señor Jesús es importante reconocer, como lo dice esta mujer, reconoció su poder, reconoció su autoridad, reconoció que era el Hijo de Dios. Entonces, para acercarnos nosotros en oración al Señor, a buscar del Señor, es importante que reconozcamos su autoridad, su poder, que Él es Hijo de Dios, que Él es Dios mismo. Esa mujer lo reconocía, reconoció que era, le dijo, Hijo de David, Señor, Hijo de David. Y se acerca e intercede, reconoce su poder, reconoce su autoridad, reconoce que es Hijo de Dios, que Él es el único que podía ayudarlo. Tenía una gran fe en Él, creía no con un pensamiento solamente, sino con hechos, porque nosotros decimos creo, en mi mente puedo decir creo, pero realmente se está viendo que creo. O sea, hay la evidencia, y la evidencia la estamos viendo acá con ella, que buscaba, que hubo acción, que fue hacia Él, que intercedía, aún no había contestación. Ahorita vamos a ver todo eso. Ella intercedía, ella seguía, perseveraba. Entonces estamos viendo que realmente cree, esto es creer, no lo que pensamos, no, yo sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. Ella le estaba creyendo a la palabra de Dios, a las Escrituras. Ella sabía que había un Mesías prometido y que era el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces viene esta mujer, vemos su acción, vemos que intercedía por su hija de una manera diferente a como muchas personas intercedemos, ¿no?
¿Cuál fue la diferencia? Que esta mujer pareciera como si la situación de su hija fuera su situación. Y se dirige al Señor clamando, dice, Señor, ten misericordia de mí. O sea, no agarra y dice, ten misericordia de mi hija, sino que agarra y dice, ten misericordia de mí, como si fuera ella la que estuviera padeciendo esto, como si fuera ella la que estuviera endemoniada. Y esta misericordia es algo que impacta al Señor Jesús, porque ella dice, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces viene, intercede por su hija y vemos la notable necesidad de la ayuda de Dios, porque estaba angustiada y se ve la necesidad y lo lleva a esta necesidad de ¿qué? A buscar la única y verdadera opción, no hay más, que es Dios, que es Cristo, buscar su rostro. Entonces, cuando estás en una situación como esta, a veces decimos, bueno, yo no sé orar. A veces decimos, bueno, yo no estoy cerca del Señor, pero cuando estás en una situación tan grave como esta, donde es notable que estás totalmente angustiada y casi muriendo por lo que está pasando, ya sea por otra persona, por ti, en automático te enseña a orar, te enseña a buscar de Dios. Muchas personas obviamente buscan primero otras opciones, pero cuando ven que ninguna de esas realmente es efectiva, buscan la única y verdadera opción, que es Dios. ¿Okay? Entonces, esa situación la enseña a buscar el rostro del Señor, la enseña a orar, la enseña realmente a depender de Dios. Esto es importante para nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Cuando estamos en situaciones adversas, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor incansablemente, pero cuando ya el Señor nos da lo que queremos, lamentablemente, ¿qué hacemos? Nos olvidamos del Dios de nuestra salvación. Y eso es algo que no debe olvidarse. ¿Okay? Ahora vemos que esta mujer estaba desesperada, vio la situación de vida o muerte de su hija. O sea, ¿quién iba a poder liberar a su hija de esos demonios? Ella se ve que no tenía fe en esas personas, en esta doctrina donde ella estaba. Entonces busca al Señor, ¿para qué? Para que él sea socorrida, para que sea ayudada, porque es el único, nada hay imposible para Dios, es la palabra de Dios, y Él es el único que puede salvarla. El Señor es el Señor de lo imposible. Siempre vamos a ver que, por ejemplo, la ciencia llega a sus límites, todo lo que llega a su límite, y dices, bueno, yo ya no puedo hacer nada, esto ya es solo un milagro, dicen mucho, ¿no? Un milagro lo puede salvar, un milagro lo puede ayudar, un milagro. Entonces cuando llegamos a esa etapa, a ese límite, empieza lo imposible, es un escenario de lo imposible, y es donde el Señor Jesús actúa en lo imposible, en el escenario de lo imposible. Entonces cuando Cristo vive en nuestro corazón, cada día que pasa debe haber como que un aumento de esa gran necesidad, esa necesidad que vimos en esta mujer, de que sin Cristo no puedo salvar a mi hija, sin Cristo somos como arroyos secos, sin Cristo es una vida sin sentido y sin propósito, sin Cristo nada tiene vida, somos como personas muertas en vida, como esos zombies. Sin Cristo no podemos vivir. Eso debe de crecer en nosotros, debe estar latente, debe estar ese fuego del Espíritu Santo avivado en nosotros, que realmente se vea la evidencia. Así que cuando buscas del Señor debe venir esa gran necesidad, y si tenemos situaciones como estas adversas y situaciones difíciles, debemos de buscar al Señor con esa confianza como esta mujer lo hacía, porque ella sabía que ella y podía ser ayudada por Él, aún sin merecerlo, aún siendo condenada, ella sabía que Él la podía liberar de esto. Entonces debe haber esa necesidad de nosotros, debe de haber esa perseverancia. Estamos en un mundo caído, debe haber esa buscar el rostro del Señor, pero no solo buscar el rostro del Señor para que cubra nuestras necesidades, sino realmente para poder llegar a agradarle a Dios, para ser como Dios, buscar la santidad, buscar la obediencia, o sea, todo esto para que seamos verdaderos hijos de Dios y vivamos como esos hijos obedientes de luz. Ahora, cuando esta mujer vino a Jesús, hizo que la necesidad de su hija sea su propia necesidad, ¿ok? Ahora, vemos acá cuánto una mamá ama a sus hijos, ¿verdad?
O sea, cómo esta mujer estaba haciendo la necesidad de su hija su propia necesidad. Y no es malo, al contrario, pero hay que saber dar amor. A veces confundimos y amamos a nuestros hijos de una manera incorrecta. Les hacemos daño. Ahora, ¿por qué? Porque el amar no es un sentimiento. El amar es una decisión, decido amar. Entonces, para amar a mi hija no solo voy a estar sentimentalmente amándolo a mi hijo, sino que voy a estar tal vez llevándola por un camino, que es ese camino de salvación, que ese es Cristo. Y a veces hay que saber dar amor, porque muchas veces consentimos, muchas veces no disciplinamos. ¿Por qué? Porque sabes que mis hijos le voy a dar lo mejor, yo viví muy mal, tal vez me tuvieron muy mal, pero yo no voy a hacerles a mi hijo, yo le voy a dar lo mejor. Y cuántas veces ya grandes nos damos cuenta que hemos echado a perder la vida de nuestros hijos. El amar solamente Dios nos lo ha enseñado. Dios nos enseñó cuando dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. O sea, ¿qué fue esto? Que Cristo Jesús vino a este mundo lleno de maldad, vino a adjudicarse el pecado, la culpa de nosotros, y pagó con su sangre, con su muerte en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día para ascender y recibir toda autoridad e interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Él nos mostró el amor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estamos hablando de creer, que se vea que crees, debe ser evidente que crees. No solo es creo en Dios, me llamo cristiano, voy a la iglesia, no, que se vea como en el caso de esta mujer, que aún parecía ser rechazada y ella seguía intercediendo. Y ahorita vamos a ver cosas más fuertes, ¿no? Entonces vemos acá un amor sacrificial. No es sentimental, sino un amor decisivo, un amor en acción, demostrado en hechos. Yo te amo, mamá, pero no hago nada por ti. No, yo te amo, mamá, pero yo voy a apoyarte. Yo te amo, papá, pero voy a ayudarte realmente. No te amo, pero pues muérete allá, no, o sea, no tengo para darte. No, o sea, que se vea realmente que amas. Que corrijo a mi hijo, corrijo a mi hija. ¿Por qué? Porque los amo. La disciplina no es un gusto, pero dice la palabra de Dios que esto ayuda, que es de beneficio. Entonces vemos un amor sacrificial, un amor en acción. No solo está diciendo te amo, sino que esta mujer está realmente yendo en busca de la única opción, que es Cristo. Y esta mujer, pues obviamente no le importó ser rechazada, no le importó ser hasta atacada de una manera fea. Ahorita vamos a ver qué es lo que le dice el Señor. Entonces vemos que muchas personas recurren a otros caminos, muchas personas recurren a otras opciones. Esta mujer probablemente había buscado ayuda en su ciudad, en dioses, en oráculos, pero tal vez nadie la pudo haber ayudado. Tal vez buscó ayuda en medicina, pero tampoco la ayudaron. Tal vez pudo haber sido ayudada por medio de filosofías, pero tampoco pudieron ayudarla. Tal vez pudo haber sido ayudada por las religiones que habían en ese lugar, pero tampoco. Así que esta ayuda era de carácter espiritual y nadie podía ayudar a esta mujer porque era algo imposible. Y el Señor es el Señor de lo imposible. En la vida hay cosas que nosotros no podemos solucionar. Hay problemas que no podemos solucionar, pero pueden ser enfermedades, pueden ser resultados de nuestros pecados, de nuestras malas decisiones, o sea, cosas que pasan, ¿no? En este caso, pues obviamente estaba atada por un demonio. Entonces no hay nada que nos pueda ayudar, que nos pueda liberar, pero sí hay alguien que puede hacerlo, y el único que lo puede hacer es el Señor Jesús. ¿Okay? Entonces ella buscó la solución, la única solución, que es acudir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Él podía hacer ese milagro. Nunca olvidemos el ejemplo de cómo seguir, cómo buscar, cómo debemos perseverar, como esta mujer lo hizo. Porque si notamos, muchos de los que seguían al Señor Jesús en ese tiempo ni siquiera sabían quién era Él. Ellos podían decir, sí, es el Mesías, pero realmente en su corazón no estaba, porque no había la evidencia. De hecho, cuando él fue
pues prácticamente acusado, condenado para crucificar, desaparecieron. Esa mujer no, esa mujer ahí estaba perseverante, aún siendo condenada, ahí estaba. O sea, se veía la evidencia, ¿sí? La evidencia. Entonces vemos que ella sí sabía quién era, sí creía en ella verdaderamente. Esa mujer le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, esa mujer sabía que el Señor Jesús había sanado a otros anteriormente, había leído ella las Escrituras, conocía de la venida de un Mesías y lo reconoce claramente como el Hijo de David, ¿okay? Sin embargo, lo que hizo que este encuentro fuera diferente y único es que el Señor Jesús había hecho milagros pues en otros lugares que vienen siendo la parte de Israel, donde venían los judíos hacia él. O sea, lo había hecho en territorio judío y ellos venían hacia él. En este caso vemos lo contrario: el Señor Jesús fue a territorio de gentiles y él se fue hacia ella, ¿no? Claro que ella lo encontró en la casa esa, pero él fue prácticamente hacia territorio de gentiles. Entonces hay una diferencia acá, ¿no? Vemos en Mateo 15, 23 y 24, pero Jesús no le respondió palabra. Cuando ella le dice: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está siendo atormentada, dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, a pesar de que el Señor Jesús fue quien se dirigió a territorio gentil, a pesar de que el Señor Jesús sabía que iba a tener una cita divina con ella, ¿no? Que la mujer cananea iba a interceder por su hija, la respuesta del Señor Jesús hacia la mujer fue sin contestación, silencio. Fue silencio. Ante sus constantes ruegos, simple y sencillamente, el Señor Jesús no respondió palabra alguna. ¿Okay? Entonces, esta respuesta que no tiene contenido, pues, ¿qué puede pasar? Puede traer dudas, ¿no? Si tú estás suplicando, rogando y no hay respuesta, pues puede venir a ti dudas, pero vemos que esta mujer no se desanimó. Cualquiera se desanimaría, pero ella no se desanimó, sino que en su mente, que es parte de nuestro corazón, dibujó una respuesta más enérgica y con más fe. Ella dice que se acercaron los discípulos y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que ella siguió clamando, así como que los discípulos ya estaban fastidiados. Ella, aunque no le contestó, ella seguía rogándole al Señor. Y estos discípulos así como que, como que ya, Señor, despídela, para que ya se vaya. Es probable, ¿no?, que esta palabra de despídela se refería a que le dieran lo que ella quería, o sea, anhelaba en ese momento, para que ya pudiera irse, porque ellos ya estaban así como que un poquito irritados porque ella no paraba, ¿no? Entonces, esta palabra de despídela la podemos ver en Lucas 2, 25 al 32, porque es un verbo que encontramos allá que puede tener el mismo fin. Este verbo aplica a querer ser como despedido, pero por la satisfacción de haber recibido lo anhelado. Y aquí vemos a Simeón, Lucas 2, 25 al 32. Dice ya que Simeón esperaba con anhelo la llegada del Mesías, del Salvador, para que rescatara a Israel. Entonces, cuando pasa esto, dice: el Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías, ¿ok? Entonces dice que un día el Espíritu Santo lo siguió al templo, y en el momento que María y José llegaron a presentar al bebé Jesús ante el Señor como lo exigía la ley, dice que Simeón estaba allá. Entonces, que tomó al niño entre sus brazos y que alabó y adoró a Dios diciendo: Señor soberano, despídeme ahora que tu siervo ya te vio, ya te conoció. Muera yo en paz como prometiste. Es lo que prácticamente está diciendo, ¿no? Prácticamente le decía: permite, Señor, que yo muera en paz, pues yo ya te vi, ya estoy pleno, ya sé que ya se cumplió la profecía, para que la luz de Dios sea revelada a las naciones. Tú eres esa luz que va a ser revelada a las naciones,
y es la gloria de tu pueblo Israel. O sea, vemos como esa despedida era así como que recibir lo anhelado. Ya estoy satisfecho de recibirlo, ahora Señor permíteme descansar en paz, ¿no? Entonces ellos estaban diciendo a los discípulos, despídela Señor, dale lo que quiere para que ya deje de fastidiar. Es lo que prácticamente estaban diciendo los discípulos, ¿no? Pero parecía como que el Señor Jesús tenía menos compasión que los discípulos, porque al menos ellos decían, despídela así como que dale lo que quiere. Pero el Señor Jesús, ¿qué? No dijo nada. No digo nada y luego dijo algo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ya especifica a quién iba realmente a darle pues prácticamente el evangelio, la sanidad y todo esto, ¿no? Entonces el Señor Jesús como que define el enfoque de su misión, como que define el enfoque de su ministerio, pero sus discípulos, como estaban medios irritados, pues obviamente querían que le diera a la mujer gentil lo que quería, pero él deja claro que no fue enviado a esos gentiles. O sea, ¿por qué lo voy a hacer si yo no fui enviado a ellos? Yo no puedo atenderla a ella porque yo no fui enviado a ella, ¿no? Entonces, si vemos un poquitito antes en Mateo 10, retrocediendo capítulo 10, versículos 5 al 7, vemos que el Señor había dado también estas mismas instrucciones a sus discípulos. Él le decía, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, sí iba a haber ese, voy a predicarles a los gentiles, pero en su tiempo, ¿no? Pero vemos que la mujer cananea, aún escuchando, primero el silencio, que no había respuesta, luego que solo a las ovejas de Israel había sido enviado, ella decía, bueno, no hay para mí entonces nada. O sea, no, estoy perdida, estoy condenada, pero aún así ella persistía. Aunque escuchó que no había oportunidad para ella, aunque se veía condenada ante toda esta situación, ella seguía insistiendo. Entonces ahí es donde vemos que ella creía verdaderamente, ¿no? Vemos su gran fe. Y no sé si has visto alguna película, también pasa en la vida real, cuando alguien es acusado, cuando alguien es condenado, cómo después de ser condenado busca una apelación, ¿verdad? Aquí la mujer estaba siendo condenada, ella estaba buscando apelación, o sea, estaba persistiendo como un preso, ¿no? Que quiere demostrar su inocencia. Ella estaba no queriendo demostrar su inocencia, pero estaba persistiendo porque sabía que Dios es misericordioso. Sin embargo, este caso de ella, pues, ¿qué lo hizo diferente? Que hubo reverencia, no solo persistió, sino que hubo reverencia. Ella dijo, Señor, ayúdame. Lo dijo con la palabra, socórreme, pero ayúdame. Le dice allá el 25 al 27. Entonces ella vino y se postró con reverencia, estamos viendo, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y es algo que se nos olvida. Queremos tratar al Señor como cualquier cosa, como le hablamos a nuestro hijo, como le hablamos a nuestro papá, a nuestra mamá, como cualquier conocido. No, es Cristo. Aquí dice que ella se postró con reverencia. Ayúdame, Señor. Respondiendo a él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Está fuerte, ¿no? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pues ahorita vamos a ver algo pero extraordinario. Vemos el rechazo de nuevo del Señor Jesús. Ella responde al rechazo del Señor Jesús, no como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, sino con más dedicación. Le dice que no, pero ella sigue, pero siempre con temor reverente, con respeto, con esa reverencia que Dios merece, pero con más solicitud, con que más, ¿cómo se dice? Perseverancia, más constancia, más fuerza. Y al hacer esto, la mujer que está demostrando que de veras ella es una verdadera intercesora. Porque nosotros empezamos a orar por alguien y como a los 3 meses, ya se me olvidó. Unos al año, ya está. Un verdadero intercesor no para, como una madre por un hijo. Y así debe ser por todos.
estamos viendo que es una verdadera intercesora. Entonces ella no podía resolver los problemas que tenían pues su pueblo, su raza, con los problemas de Israel, ¿no? Ella no podía ser la que resuelva esto en ese momento, pero ella sí podía seguir clamando, sí podía seguir insistiendo, sí podía seguir orando con reverencia, con fe, y lo estaba haciendo con su hija. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Nehemías. Nehemías, este hombre fue un hombre de fe. Dice que Nehemías, que estaba cuando vinieron varios hombres de Judá, entre ellos dice que vino uno de sus hermanos llamado Ananí, y que Nehemías le pregunta a ellos sobre la situación de Jerusalén, porque había pasado una circunstancia ya fuerte, ¿no? De una cautividad, ¿no? Entonces dice que esos hombres le dijeron que la situación estaba muy grave, ¿sí? Y que el remanente de la cautividad tenían problemas, o sea, los pocos que quedaron tenían dificultades y que estaban viviendo en desgracia. Entonces dice que también le dijo que la muralla de Jerusalén había sido derribada y que las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces cuando oye esto Nehemías, dice Jerusalén caída, y el remanente padeciendo dificultades, viviendo en desgracia, o sea, le impactó tanto, le dolió tanto, dice que se sentó del impacto, así como que si no hay silla me caigo, ¿no? Se sentó a llorar y que hizo duelo varios días, pero no solo se sentó a llorar y hizo duelo varios días, sino que ayunó. Ese duelo fue ayuno, oración a Dios. Y que en sus oraciones dijo algo: oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado, confieso. Él no estaba allá con ellos. Sin embargo, un verdadero intercesor, como esta mujer que se adjudicó como si fuera él, lo mismo está haciendo Nehemías. Dice: confieso que hemos pecado contra ti. O sea, no es, espérate, yo no soy pecador, ellos son pecadores, Señor, ten misericordia de ellos. No, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Entonces vemos que decía él que dice, como familia hemos pecado terriblemente al no obedecer tus mandatos, al no obedecer tus ordenanzas, al no obedecer tus decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. O sea, él estaba confesando todo. Te suplico, dice, que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los voy a dispersar. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados donde quiera que estén, en los extremos más lejanos de la tierra, los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Eso es lo que estaba diciendo, recordándole que dijo el Señor, ¿no? Entonces le dice también: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. No dijo específicamente que, sino que tocara el corazón del rey para que le dé su favor, para que él pueda realmente servirle y ver de qué manera ayudar a lo que Dios había dejado, ¿no? A restaurar, por ejemplo, en ese caso, las entradas de Jerusalén. Entonces, así como vemos a Nehemías, que estaba clamando y adjudicándose y rogando como si él hubiera cometido todo esto, así vemos a esta mujer cananea orando, adjudicándose la circunstancia como si fuera suya, con gran fe, con reverencia. Y así es como debemos rogar nosotros por aquellos que buscan convertirse y que buscan convertir a otros. Así debe ser nuestra oración. Debemos seguir este ejemplo. Notemos que ella no oró así: Señor, ayuda a mi hija, sino oró de la siguiente manera: Señor, ayúdame a mí. Ayúdanos. Entonces, esta oración obviamente es recomendada
todo cristiano, para todo verdadero cristiano, porque hay quien dice que es cristiano pero no lo es, todo verdadero cristiano, porque es una oración útil. Y el que no es cristiano ya se dio cuenta que no es, está a tiempo. Mientras haya vida hay tiempo. Entonces vemos que es una oración útil, la podemos usar cuando estemos así como que apresurados, la podemos usar cuando estemos asustados por algo que está sucediendo, la podemos usar cuando no tengamos tiempo de arrodillarnos, la podemos usar cuando vayamos a hablar del Señor, evangelizar o predicar, podemos usarla cuando nos estemos levantando en la mañana. Así que es una oración tan útil, decía Spurgeon, que yo no conozco ninguna posición en la que no se pueda orar. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Entonces le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, aquí vemos una frase muy fuerte, ¿no? Porque la está tratando como si fuera un perrito, como un perro. Entonces vemos al Señor Jesús que le dice como que cosas para desalentarla y que pueden ser ofensivas, y a una mujer aún más. Sin embargo, no era tan severo como parece. En los tiempos de Jesús, en ese tiempo, los judíos despreciaban tanto a los gentiles, que les llamaban de una manera despectiva, con un insulto, perros. Entonces podía ser que haya sido despectivo hacia ella. Sin embargo, cuando Jesús dijo perrillos, él usó perrillo de una manera así como para suavizar la dureza de cómo los identificaban a los gentiles. ¿Okay? Ahora, esta palabra perrillos es cunarión en griego, que significa perros domesticados, que los usaban para cuidar los pastos, los terrenos, así como que algo más fino que los perros callejeros, por decirlo así, ¿no? Entonces él como que usó esta palabra como para suavizarlo más, y estamos viendo también la gran desventaja de que no estamos escuchando el tono de voz que usó el Señor Jesús. No creo que haya sido un tono de voz para ofenderla o para lastimarla, ¿no? Sino como para retarla a que siga en su fe así, como que sigue. Entonces, suponemos que el tono no era duro, más bien retante, con la intención de invitarla a una mayor fe, y sí es posible que en algunas situaciones se hable con palabras duras con un fin bueno, con un fin retante, y a veces pensamos que al hablarnos duro no está aplicándose el amor, pero hay personas que requieren ser habladas duramente, pero obviamente con la intención de amar, no de destruir ni de condenar, ¿no? Entonces, muchos son los que requieren de veras esa dureza. A veces hay gente que está perdida en el alcohol, en las drogas y todas esas cosas, ¿no? Y la verdad, a veces no les puedes hablar. O sea, la situación se da como para que les hagas ver la situación, y ha funcionado por la gracia de Dios, ¿no? Entonces no es para justificarse, no con todo se puede hacer esto, hay que discernir, y que el Señor sepa cuándo, ¿no? El Espíritu Santo te guía cuándo. Entonces dice acá el Señor, dice que no le podía dar esto a los perrillos, ¿no? Pero ella dice, sí Señor, o sea, todo así, ella dice, sí Señor, o sea, lo entiendo, reconozco que no soy bien vista, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella ella reconocía al Señor, reconocía no ser bien vista, porque obviamente tenían conflicto con ellos, y aún así, en vez de que se ponga dura, ¿qué hace? Se humilla más, aceptando su posición, una posición de bajo nivel. ¿Y qué hace? Solicitar ser bendecida. Solo quiero ser bendecida como un perro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque dice las migajas. Prácticamente vemos la humillación de esta mujer, pero aún con la confianza en el Señor. Una respuesta de gran fe. Es como si ella le hubiera dicho, Señor Jesús, yo entiendo que el enfoque de tu ministerio es hacia los judíos, es con los judíos, que ellos tienen ese lugar especial en el plan redentor de Dios. Pero también entiendo que tu ministerio y tu misericordia se extiende más allá de este pueblo judío, y yo quiero ser parte de esa bendición extendida que se llama gracia. Es lo que está diciendo acá. De otra manera podemos decirlo, no estoy pidiendo que me dé, Señor, la porción que le corresponde a sus hijos, solo las migajas que ellos no quieren. O sea, qué mujer, ¿no? Dices, wow. Entonces vemos
dos frases, dos palabras llenas de fe. Pero aún. ¿Sí lo ven allá en su Biblia? Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Entonces esas dos palabras son palabras llenas de fe, pero aún, o sea, diciendo, Señor, tú tienes misericordia, yo te pido misericordia. Ella no se rendiría, ella seguía perseverando a pesar de que había sido rechazada 3 veces. ¿Cuál 3 veces? La del silencio cuando le dijo ella y él no contestó. Luego, ¿cuál fue la otra? Sí. Cuando dijo que no fue enviado más que a los de la casa de Israel, y ahorita la que dijo que las, ¿cómo se llama? Las migajas. Un poquito antes. Que caen de la mesa de sus cuando iba tras de los discípulos. Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Esa es la segunda. La tercera, ¿no? Es la tercera. Sí, la primera, el silencio del Señor. La segunda dijo que no estaba enviado más que a los hijos de Israel. Y la tercera, que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es la tercera esa. ¿Okay? Entonces vemos que 3 veces fue ella rechazada. 3 veces fue de veras totalmente rechazada, pero aún así vemos la perseverancia, y esto me recuerda a esa perseverancia que utilizó Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Jacob cuando vio al ángel del Señor y no quería dejar que se vaya hasta que sea bendecido, dice que luchó con él. Obviamente sabemos que no es pelear, ¿no? Pero sí estuvo como que perseverando, orando, clamando al Señor, no quiero que te vayas hasta que me bendigas. Y así estuvo la perseverancia. Vemos la misma perseverancia de Jacob, y hasta que Jacob recibió la bendición, y aunque se le dislocaron la cadera, pues recibe la bendición y le llaman Israel. Ahorita vamos a leer lo que es el significado de Israel. Entonces, esta mujer sabiamente no renuncia, sabiamente sigue orando, insiste en oración, ruega, dice, Señor, socórreme, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, hoy prácticamente el Señor nos está invitando a hacer lo mismo. Mira, lo hizo Jacob, lo hizo Nehemías, lo hace esta mujer cananea que es gentil. Ahora te toca a ti, o sea, yo ahí estoy, pero tú busca, aunque creas que no estoy escuchando, yo estoy escuchando. Aunque creas que hay silencio y no quiero contestar, yo estoy escuchando. Tú insiste. Estamos invitados a hacer lo mismo, a perseverar, a no renunciar, a ser sabios y seguir orando, insistiendo. ¿Por qué? Porque dice que el Señor Jesús va a recompensar la fe de esta mujer, y así va a recompensar la fe de nosotros. ¿Okay? Dice allá en el 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se maravilla el Señor, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, dice el 28, ¿no? O sea, finalmente la mujer, en su insistencia, en su sabiduría de no renunciar, de persistir en oración y ruego, en humillarse. Dice el Señor que el que se humilla, Él lo va a exaltar. El humillarse, la mujer recibe una palabra de gran ánimo de parte del Señor Jesús. Dice, oh mujer, grande es tu fe. O sea, nunca le había dicho esta frase a una persona. Elogió al centurión que vimos anteriormente, que le pidió al Señor Jesús que sanara a su siervo, pero cuando el Señor Jesús habló, se dirigió a la multitud, no directamente al centurión, porque él dijo, al oírlo Jesús, al centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero se dirigió a la gente. En este caso no, se está dirigiendo directamente a la mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Y dices, wow, o sea, es el único caso donde se dirige directamente a la persona y la exalta de esta manera, porque ella se humilló, y grande es tu fe.
Y esas fueron palabras de veras del Señor. La mujer de veras fue bendecida, directamente le dijo el Señor y le dice, hágase contigo como quieres. O sea, las únicas dos personas aquí en recibir del Señor Jesús, o sea, esto fueron gentiles. El centurión y la mujer fueron gentiles. Entonces, ¿qué está demostrando esto? Que la gran fe se puede encontrar no solo en lugares esperados, sino en lugares inesperados. No solamente en gentiles, sino también en personas que no son gentiles, sino también en gentiles. No solamente en este caso vemos que estaban los judíos, pero también se encontró en el centurión y en una mujer. Grande es tu fe. Nadie más recibe el galardón, aquí solo ella. Grande es tu fe. Entonces, hágase contigo como quiere. O sea, su fe fue lo suficientemente grande para recibir esa bendición, y lo que ella deseaba y anhelaba que era sanar a su hija, ¿no? Y obviamente recibió la sanidad. Su fe era grande comparado con otras virtudes, porque era una mujer virtuosa. Ella era humilde, se humilló grandemente, ella era paciente, ella perseveraba, ella se preocupaba por su hija. Sin embargo, el Señor Jesús no dio un cumplido por estas virtudes, sino por la fe de ella. Así que grande de su fe, muy poco común. Nadie se esperaba que una mujer gentil tuviera esa fe tan grande. Y ella, desde antes de tener respuesta de parte del Señor, ¿qué hacía? Lo adoraba, lo alababa. Su fe era grande porque ella fue puesta a prueba severamente. El Señor la puso a prueba, no le contestaba. Ahora, es difícil pensar que en una prueba que tengas una hija endemoniada, ¿no? Pero su fe también fue puesta a prueba por la indiferencia del Señor Jesús. O sea, dice, el Señor no le hacía caso. Entonces ella, vemos que su fe era grande porque ella era astuta, porque si vemos, volteó la palabra del Señor Jesús. Lo que pudo haber tomado como un insulto cuando le dijo los perrillos, ella lo vio como una oportunidad de una puerta abierta de fe. Y eso es lo que es discernimiento. Pero porque tenía mucha fe. Muchas personas tienen fe para muchas cosas, pero no ven, tal vez estas cosas les ofendan, tal vez estas cosas no la vean como una puerta, como una oportunidad. Esa mujer vio claramente la oportunidad de una puerta abierta para la fe. ¿Qué podemos ver acá? Que también ella, con su fe, con su perseverancia, conquistó al Señor Jesús, y es algo que nosotros tenemos que hacer, buscar conquistar al Señor Jesús con nuestra confianza en Él, con nuestra perseverancia, con esa humildad que no debe faltar en nosotros. De esa manera que sanó inmediatamente a su hija sin que se lo vuelva a pedir. No se tuvo que volver a decirle, Señor, salva a mi hija, no, solo con lo que había hablado ella y su ruego, Él inmediatamente la sanó. Así que Él, podemos ver claramente que Él sabe qué es lo que te puede estar agobiando, sabe qué es lo que te puede tener orando, sabe qué es lo que te puede tener en angustia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Él, obedecer sus mandamientos, perseverar, ser sabios, no enojarnos, al contrario, humillarnos más ante Él. Esta mujer, pues obviamente vimos que tenía un caso muy similar al de Nehemías, al de Jacob. Jacob no soltó al ángel cuando le descoyuntó la cadera, aún así con ese dolor no lo soltó. Y así que vemos que aún cansado, con dolor, él seguía luchando durante toda la noche hasta que logró que realmente se le bendiciera. ¿Y cuál fue la bendición? Llamar a Israel, porque Israel significa que había luchado con Dios y que había recibido la bendición. Y es algo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Algún día, no sé, podemos estar en situaciones que tenemos que hacer: confiar, perseverar, no darnos por vencidos, sino perseverar, aun cuando nuestra fe sea probada. ¿Cómo puede ser probada? Que de pronto no veas respuestas. Muchas personas escucho que dicen, bueno, pero es que yo lo intenté y ahí estuve meses y no contestó.
puede ser que esté siendo probada tu fe. Lo que tienes que tener es seguir confiando, seguir perseverando, no te desanimes, aunque parezca que el Señor esté ausente en nuestras vidas, no te desanimes, aun cuando el Señor aparentemente no escuche nuestros ruegos, no te desanimes, solamente persevera, sigamos perseverando y confiando, y vamos a conquistar las grandes promesas a través de Cristo Jesús, de la fe en Cristo Jesús. Así que terminamos con este tema hoy. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a ponernos de pie para orar. Pastor, le pedí un favor. ¿Será que puedo pedir por mi hermanito que está acá en las especialidades acá de Sí, ahorita que oremos, porque está grabando esto, ahorita que oremos. Sí. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque, Señor, vemos que nos hace falta, Señor, ser hombres de fe, mujeres de fe, que seamos perseverantes, que seamos constantes, que tengamos la sabiduría de no claudicar, sino de seguir, de humillarnos, Señor, ante ti, Señor. Confiar en ti, depender de ti, saber que tú, Señor, eres el único que puede hacer lo imposible, Señor, que nada es imposible para ti, que tú obras en el escenario de lo imposible, Señor, y creerlo, Señor, y que se vea en nosotros que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, se haga parte de nuestra vida, Señor, parte de tu voluntad de nuestra vida, Señor, que podamos realmente vivir como esta mujer, Señor, vivió, que no le importó aún quedar mal con los demás donde ella vivía, sino que ella buscó de ti, Señor, que no nos importe el mundo, sino que busquemos de ti y que clamemos, supliquemos, roguemos para que estemos siempre en tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos aquí, te pido por los enfermos, Señor, que tú, Señor, toques la vida de ellos, que tú seas glorificado en sus vidas, enfermos que son familiares nuestros, enfermos que son conocidos nuestros, Señor, que obres en ellos, y también por todos los enfermos del mundo, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor. Gracias te damos, prepara nuestros corazones para alabarte, para adorarte con esas alabanzas, Señor, que lleguen como olor fragante ante ti, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Dios.